doctora Eliana Altavilla y la doctora Mónica Fernández. La que primero va a hablar es la doctora Liliana Verónica Moneta, psiquiatra y psicoanalista, especialista en psiquiatría y psicología médica, especialista jerarquizada en psiquiatría y psicología pediátrica, especialista en psiquiatría clínica deportiva UP, fundadora y presidente del capítulo de salud mental infanto-juvenil de la Asociación Argentina de Salud Mental, pasada presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro actual de la Comisión Directiva de la Asociación, JTP de la materia de salud mental, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, presidenta honoraria del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil en APSA, presidenta del capítulo de Salud Mental, Actividad Física y Deporte de APSA, miembro vitalicia de la WFMH, invitada de la OMS por la misma asociación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Y agradezco a Diego y a María Mercedes la invitación. Yo no armé nada, porque no sabía qué había que armar. Entonces, vengo a guitarrear. Pero a guitarrear sobre una base concreta, que es el libro que nos publicó la editorial Noveduc. Hasta el momento tiene gran repercusión porque se ha montado en varias ocasiones. Y después de un poco de historia, ya acá tengo de apoyo a dos de las autoras que componen el libro. Yo soy directora y autora del capítulo. Y esto se retrocede al año 2023-24. Sí. 24, en donde vino Daniel Kaplan, y me ofreció escribir un libro sobre suicidio. Y estaba en mi cabeza, porque ya hace mucho que trabajo con suicidio y trabajo con autolesiones, igual que Diana. Ya aproximadamente del año 2000 trabajo con esta área, porque bueno, empezaron a llegar los pacientes y uno empezó a tratar de entender de qué se trataba toda esta cuestión del suicidio, pero fundamentalmente de las autolesiones. Porque yo empecé asistiendo a pacientes que se autolesionaban. Y tratar de dar cuenta de ellos, o sea, y plasmarlo en un momento en otro libro que salió en el año 2013, que yo siempre digo que aún sigue teniendo plena vigencia, y después encasillarme dentro de esa área temática. Que a veces a uno le cuesta salir, porque es como que, disculpe lo que voy a decir, y yo soy muy sincera, me conocen como muy sincera, se vuelve monotemática. Y a veces cuesta salir de esa área. Y yo quiero desenvolverme en otras áreas y bueno. Pero a los fines de investigación, a los fines de la clínica, está bueno profundizar en el área que uno se desenvuelve cotidianamente. Porque a la altura del partido los pacientes que me llegan son de ese tipo. Yo no lo llamo como me lo derivan mis colegas, yo soy psiquiatra, como escucharon. Mis colegas me los derivan como trastornos de personalidad y yo, a mí se me paran los pelos, como siempre digo, que no puedo hablar de trastornos de personalidad cuando se trata de la pubertad y la adolescencia. Pero bueno, lo recibo, pongo en suspenso el diagnóstico y empiezo a trabajar al respecto. Pero todos tienen la misma, observo desde lo fenoménico, yo no hablo de síntomas, hablo de fenómenos, que todos se autodescubren de alguna manera u otra. Y tratar de ver en esa exégesis que uno hace del caso por caso, de qué se trata, así poder llegar a un buen diagnóstico para uno, no para el entorno, y tratar de hacer un buen abordaje integral, que yo siempre considero que el abordaje es interdisciplinario e intersectorial, pero de eso se va a encargar de ambos. Sí, como eso te lo dejo a vos. Sí. Entonces, por eso decía yo, empiezo a ver a estos pacientes en el momento en que ya están quemados, porque están quemados. Y han pasado de profesional a profesional. Entonces retomo, cuando Kaplan porque siempre me lo confundo a Coban y Kaplan, ¿viste? En la actualidad psicológica con el de Noveduc.
Cuando Daniel viene y me ofrece lo del libro, yo digo, sí, vamos, va para adelante. Tenía un montón de material para escribir, pero pasaron cosas en el medio, cosas de salud. Y entonces digo, yo no puedo con este proyecto de envergadura. Y aparte, porque la temática, y esto es la primera vez que lo digo, la temática se acercaba mucho a lo que a mí me estaba pasando. No me intenté suicidar, nada. Pero bueno, estaba en ese área. Entonces, por suerte, tengo un grupo que me acompaña en el capítulo de salud mental infanto-juvenil, que son de fierro y tienen larga trayectoria en el área de niñas y adolescentes, y dije, ¿están interesados en escribir capítulos al respecto? Y dijeron que sí. Acá tenemos dos, la licenciada Mónica Meijeras y la licenciada Ana Clara Jiménez, que ambas escribieron, una desde su especificidad, que es adolescencia, y la otra desde niños, porque es difícil hablar, ¿no?, de suicidio en niños, es suicidio, y bueno, el artículo lo profundiza. Y ahora hay artículos, lo voy a leer, porque yo me traje mi libro autografiado y todo, artículos muy específicos que hacen a la cuestión del suicidio. Sí, en el espejo no veo nada. Como los autores son, y quiero nombrarlos, están, estoy yo en un primer capítulo, con los juegos que desafian a la muerte, que es un tema que vengo trabajando desde hace tiempo. Esto de que ustedes escucharon epidemias de juego de momo, el Fight Challenge, el Ice Challenge, el sacarse, no me acuerdo el nombre, el sacarse fotos desde diferentes selfies de diferentes alturas con consecuencias nefastas, la jarra loca, la ballena azul, todos esos temas cuando aparecían en las noticias aparecía yo. Después no le empezaron a dar relevancia. El shock game, que hubo un contacto muy importante en la zona de Salta. Y trato de dar cuenta de por qué aparecen estas cuestiones, estos juegos, por qué prende en la población a la que asistimos y qué hay que tiene que ver no solamente con lo psicodinámico, porque ya no hablamos solamente de lo psicodinámico, sino que tiene que ver con un contexto epocal en donde se plantean determinadas coordenadas que pueden llegar a dar como producto este tipo de juegos macabros. En otro capítulo tenemos al licenciado Fernando Castiglione, que habla del apego y que esto es fundamental para poder entrever por qué ese chico que nos llega, o adolescente que nos llega a la consulta, tiene oculta determinadas manifestaciones. Y vamos a encontrar que siempre hay cuáles son las formas de vincularse con las figuras de apego. Y vamos a ver que siempre existieron fallas. En un tercer capítulo encontramos a Mónica Meijeras acerca de las conductas suicidas en la infancia, que es un tema bastante espinoso, porque no se puede hablar de suicidio, así como nosotros entendemos el suicidio en la infancia, pero sí yo puedo decir desde mi posición de psiquiatra, más allá de que soy psicoanalista, pero acá vengo a hablar como psiquiatra fundamentalmente, son chicos que presentan accidentofilia y que me ha pasado ver en el ámbito del consultorio, cuando uno hace la anamnesis exhaustiva, que han sido tratados de abortar. Y esta pulsión de muerte que pulsa, y se traduce en los primeros años de vida, tratado de abortar y llegaron a término, ¿no? Han nacido, pero están siempre al borde de, y son los que se accidentan todo el tiempo. Después hace una valoración vincular de riesgo en el sufrimiento infantil, que lo escribió el licenciado Lautaro Cabrera, que es de Santa Fe. Por eso decimos una mirada interdisciplinaria, y yo le digo agrego federal, porque hay gente que es del interior del país. Un miembro muy valioso que hace una adquisición reciente, un chico que estudia un montón y que sabe un montón en esto de la evaluación exhaustiva del psiquismo y los riesgos que comporta, para que es importante en cuestiones de prevención.
Después, en el capítulo 5, tenemos a Ana Clara Jiménez, que habla sobre adolescencia y suicidio, la difícil tarea de ser adolescente y no morir en el intento. Con Ana Clara tenemos puntos de intersección en relación con lo que hablamos. Hace años que estamos con Ana Clara juntas y realmente acordamos en muchas cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento en las adolescencias. El capítulo 6 es bastante original en lo que viene a ser la trama del libro, porque lo escribió el licenciado Claudio Bosilo, y hay poco, desde que falleció, ha escrito al respecto, o trabajado al respecto, de que falleció el gran Kesterman, porque habla de la escena del final, una mirada y la aplicación de técnicas de psicodrama analítico sobre la ideación suicida. Es bastante original a lo que viene haciendo el psicoanálisis, con una mirada psicoanalítica, ¿no? Pero bueno, del psicodrama. Convengamos que no es algo nuevo, porque yo me acuerdo que hacía la residencia en el hospital Álvarez allá por el año 86, que hacíamos psicodrama en roleplay. Y hicieron muchísimo, sí, muchísimo. La particularidad, capítulo 7, la particularidad de la transferencia en la práctica clínica con adolescentes, que lo escribió el licenciado Federico Yola, que es el coordinador de la Escuela de Orientación la IOM 3 de Ushuaia. Pensá que Fede ahora tiene 40 y yo lo conocí cuando era estudiante. Y orientó también, un genio en lo suyo, y habla sobre estas cuestiones del actina o del pasaje al acto. También está Silvia Pesini, que hoy no pudo venir, lamentablemente, que siempre es del Gatún, escribiendo el capítulo 8. Ella también hace niños, fundamentalmente, y habla del pasaje al acto y suicidio en la adolescencia específicamente, ya no tanto la transferencia. Y el capítulo 9 también es alguien que es muy jovencita, pero que tiene una mirada clínica muy importante y que aborda la temática del suicidio de lo que es la transmisión transgeneracional. Es tan importante para entender determinadas conductas en el hoy y que tiene que ver con situaciones en esto que traía Silvia Gomel, ¿se acuerdan? De lo impensable, lo indecible y lo innombrable. Bueno, vi que hace todo como un reflote, no la toma Silvia, pero hace todo un reflote de esto y habla de suicidio adolescente, una herida escrita en el cuerpo, el peregrinaje de lo indecible. Bueno, el otro día Diego, en un reportaje que me hizo allá en Posible Acá, me preguntó qué podía decir del libro. Después pensé, porque me agarraste en caliente, después de hablar cosas mías, como muy así, metida en... Es que la entrevista suena a propósito. Sí, para quedarse empezando. Y yo le dije, ¿qué pensaba del libro? Yo dije, profundo. ¿Y saben qué? Es profundo, porque aborda el tema del suicidio de una manera en profundidad. Y yo uso muchas palabras médicas, como se dieron cuenta. Yo no digo exégesis o análisis, digo debilidad. ¿Saben qué es debilidad? Bueno, debilidad es un término quirúrgico en donde el cirujano abre tejidos cicatrizales. ¿Y qué tiene que ver mucho con la clínica del trauma? Yo lo traigo porque es una palabra, hay palabras médicas que son geniales y se pueden aplicar, pero espectacularmente a lo que es suicidio, autolesiones, psicoanálisis infanto-juvenil. Entonces, debrida toda la cuestión del suicidio de manera tal que va hacia la médula, para poder entender algo que, si viene desde el orden de lo real, como dice la licenciada Maijeiras, si ella se ríe, pues yo le digo que es una cañona. Pero es el aporte, presentamos el aporte como Federica, está perfecto. No, pero está bien, tenemos que, por eso es una mirada desde diferentes ópticas y está bárbaro. Yo no soy la cañona, yo soy benicotiana, o benicotiana, pero aborda el tema de manera tal, de diferentes ópticas, de diferentes disciplinas, que se puede llegar a vislumbrar eso que retorna del real y poder simbolizarlo. Porque creo que eso de la cuestión de la muerte, ya lo había dicho yo en su momento,
como la sexualidad no hay inscripción. Entonces, sí tenemos a todos los sociólogos que trataron de dar cuenta de ello como Durkheim, pero más allá del fracaso de nosotros como sociedad, y que para mí sigue siendo eso un punto central, ver qué otras variables se juegan, porque no todos son iguales. Esto de caso por caso, la singularidad del sujeto y todo eso, bueno, a eso me. Y bueno, ya está. Yo se los recomiendo fervorosamente, es finito, fácil de leer. Capítulo por capítulo. Y profundo. Bueno, nada, ya está. Gracias. Se emociona pleno. Bueno, ahora es el turno de Diana Altavilla, psicoanalista, licenciada y profesora en psicología, doctora en psicología de la USAL, sección de intervención en desastres de la World Psychiatric Association. No, Psychiatry. No, de la Federación Mundial. Ah, bueno, acá Federación de Salud Mental. Ahí está. Bueno, presidente del capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, representante argentina de la International Association from Suicide Prevention, miembro de la Red Iberoamericana de Ecobioética, UNESCO, miembro de la Comisión de Expertos de la Reglamentación de la Ley 27.130 de Prevención del Suicidio y Comisión de Expertos del Plan Nacional de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud de la Nación, coordinadora de Unidades Centinela, piloto del 2022, programa de la OPS en detección de riesgos suicidas en 4 provincias argentinas, docente de la UBA, USAL y diplomaturas de la especialidad, invitada de universidades nacionales e internacionales. Sí, bueno, gracias Diego, gracias a todos por la invitación. Siempre es hermoso volver al oeste, ¿no? Por tanta gente querida que tenemos en la comunidad, porque viví 64 años, 64, nací y viví en el oeste. Así que soy de Parma, así que ir a Capital a formarse, todos lo saben, el esfuerzo que requiere, así que me parece excelente esta dinámica, no solo el haber creado un colegio profesional con semejantes instalaciones que permiten trabajar en profundidad. Nosotros veníamos del primer colegio de psicólogos que se había establecido, tengo la matrícula provincial de 80.181 primeros psicólogos de zona de Morón. Así que obviamente es un gusto trabajar en este caso. Bueno, un poco en realidad comentarles el trabajo que recién con Liliana y con Mónica estábamos pensando esto desde cómo plantearles, cómo transmitirles sobre todo esta cuestión de lo que es la prevención y la posvención, la prevención, la asistencia y la posvención. Y yo siempre lo imagino como un circuito, porque siempre estamos trabajando, cuando hacemos asistencia o cuando hacemos prevención, en anticiparnos en el principio precautorio, ¿no? O sea, el principio precautorio dice que estar preparados para lo que no sabemos que va a ocurrir. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo vamos a estar preparados para lo que no sabemos que va a ocurrir? Uno puede estar preparado, nos formamos, nos preparamos en sintomatología y demás para lo que puede aparecernos, por ejemplo, en el consultorio. Pero ¿cómo hacer para estar preparados para lo que no sabemos que va a ocurrir? Entonces, cuando estamos articulados con ese principio, aparece el COVID, aparece la epidemia de SIDA en su momento y lo demás, y podemos estar preparados para cuestiones que tienen que ver no solo con la emergencia, sino con lo focal, como bien decía Liliana, y para cualquier cambio o situaciones tristes que van ocurriendo a nivel local. En nuestro país se da mucho más esto, ¿no? A nivel local, de violencias, de situaciones de
de extrema, donde lo autolesivo se despliega en todas sus formas. En otros lugares se preparan más para cuestiones que tienen que ver con los efectos de los eventos disruptivos de alto potencial traumatogénico con eventos naturales, o sismos, o terremotos, o caídas de edificios, o desastres naturales. Entonces nosotros tenemos mucho más, yo diría, esta cuestión de desastre o la catástrofe psicosocial, a la que nos debemos preparar. Entonces yo diría, el principio precautorio, ¿cómo se aplica? Cuando estamos anticipándonos a las cuestiones de la incidencia, de aquellos factores que sabemos luego en la consulta que son promotores de patología o de no salud mental, anticiparnos a eso para construir a contramano. Ahí fue cuando surgió este libro en 2023, que convoqué a 9 doctoras que son colegas amorosas, que ahora voy a nombrar, y que es el libro de Entre Ideas, de desvalimiento y reparación. Como ven, no pongo la palabra suicidio ex profeso ahí. Creo que no se vende tanto porque no tiene esa palabra y no me importa. O sea, sostengo que vayamos para el lado de promoción de la salud mental, porque ahí trabajamos los mismos temas, cada una de las autoras desplegamos, obviamente me centro más en la cuestión del suicidio y la convención, porque fue la temática con la que me inicié en este tema, en 2001, después del 2001 y de tantos episodios de suicidio y de situaciones complejas, ¿no? En la parte médica aparecían todos los trastornos de las cardiopatías terribles. Entonces, ¿cómo anticiparse a efectos en lo social o en lo socioeconómico, con los cambios epocales que van a tener algún coletazo, decíamos, en la situación tanto comunitaria como individual, de los grupos, de los individuos y de las colectividades? Son 3 áreas diferentes que están siempre en trabajo, porque un individuo no está, un sujeto no está solo en el espacio. Entonces esos lazos construyen o fortalezas o debilidades y fragilidades. Cuanto más fragilidades hay, más posibilidad de que aparezca desvalimiento y desligaduras en los sujetos más frágiles o con una constitución subjetiva mucho más, digamos, con tropiezos, vamos a decir, de todo tipo, desde su inicio, desde sus nacimientos o, como bien decía Liliana, desde antes. Hace mucho, en Manantial, hicimos 2 libros, en el 2012 y 2014, por ahí, uno de salud mental subjetiva y cuestiones de Latinoamérica, y otro de transmisión generacional, que específicamente trabajamos el tema del suicidio. Fueron 2 libros que, bueno, están ahí, los libros se van quedando en las bibliotecas de las editoriales y a veces no se deslizan, pero bueno, en ese momento trabajamos mucho, bueno, cuáles eran las cuestiones que en lo generacional se quedaban estancadas en las historias personales y en las historias de familias extendidas, y que obstaculizaban no solo la salud mental, sino que en momentos de tropiezo y crisis personales o psicosociales se ponían en juego y aparecían como interrogantes, yo diría desde lo conductual, ¿no? Alguien con situaciones de autolesiones de diverso tipo, conductas autolesivas, porque a mí no me gusta llamarlo autolesiones. Hubo toda una moda de hablar incluso de esta naturalización de que las autolesiones importantes en las adolescentes mujeres era normal, y a mí se me pararon los pelos como boliviana, porque decía, de normal no tiene nada, porque cualquiera puede decir, extienda su brazo y dígame si, y le doy una navaja en el otro si tiene ganas de cortarse. Entonces no es natural, no tiene nada de natural, porque algunas lo hacen y otras no. Ese es el interrogante, no solo individual, sino psicosocial, que nos tenemos que interrogar para transformar eso que es causal de, en todo caso, condiciones preexistentes para que algo se desencadene, ¿sí? Entonces trabajamos en lo individual, pero también trabajamos en el entorno buscando esas raíces de fragilización. Este libro busca eso, por eso hablo de reparación. Te veo medio antiguo, muy perdido ahí en nuestra jerga psicoanalítica, que yo insisto en rescatar, porque me parece que reparar, el otro
otra vez estaba hablando de una comunidad en Quilmes muy grande, de colegios que tenían todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, y yo decía a las docentes, pero sobre todo a las docentes inicial, así como en su momento trabajamos lo ecológico, y prendió lo ecológico, cada uno lo tendrá de alguna manera, pero está instalado, llevó años, pero está instalado, tenemos que trabajar lo reparatorio, porque va en contra de esta cultura de consumo que sabemos que fue uno de los despertares, por así decir, de los factores que inciden muchas veces en esto de, así como algo es descartable, yo soy descartable, ¿sí? O cualquiera es descartable. Entonces, trabajemos a contramano de la sociedad de consumo instalando el tema de los reparatorios, donde casi nada es descartable, pero no para ser transformado, sino para ser reparado. Una cosa es que, por ejemplo, se convoque a los chicos sobre todo de 3 años y 4, que son una esponja, para captar la esencia de las cuestiones y demanda cuestiones de salud mental, convocarlos a reparar cosas que estén rotas en su casa y que las puedan llevar al jardín, pero no para transformarlas en algo, ¿no? Y terminar que siendo el colgante y los papás o mamá pueden partir a la casa, que no está mal, estoy diciendo, pero sí para transformarlo en un objeto que tal vez tenga la misma función que tenía antes de otro modo. Y me parece que eso permite que de acá a 10, 15 años tengamos una generación de adolescentes que tengan incorporado lo reparatorio, para sí y para afuera. Entonces, esa cuestión de que nosotros como profesionales transmitamos a las personas que están trabajando, los docentes que están trabajando en inicial, a los padres de niños pequeños, incorporar la cuestión cotidiana de reparar lo propio y lo ajeno. No solo lo vivencial, como por ejemplo, ¿no? Cómo reparar algo que dañó, digamos, más a una cuestión psicológica, un grupo, o entre dos, ¿no? Poder reparar al otro sobre el daño que he hecho, o demandar y a veces pedir una reparación del lado de afuera, del otro hacia mí, poder instalarlo a través de lo metafórico que el objeto presta. Entonces, el objeto puede empezar a instalar en lo cotidiano la noción de reparar está bueno. Y me dejan otro espacio. Bueno, eso por un lado, porque lo dejé como tema y seguramente en algún artículo va a salir. Pero este libro salió en 2023, había salido el libro que fue en realidad producto de la tesis doctoral que empecé en 2012 en la Universidad de El Salvador, que es de libre acceso, cualquiera puede entrar en el repositorio de la Biblioteca de USAR y encontrar esa tesis. Bueno, el libro es un extracto de esa tesis porque me pareció de alguna manera innovador introducir cómo trabajamos en la clínica la cuestión, sobre todo cuando se produce el trauma, no hay eventos traumáticos, los eventos son disruptivos, con mayor o menor potencial traumatogénico, pero en algunos sujetos se produce trauma, en otros no, y en otros se produce algo intermedio. Es algo, en todo caso, de cierta sintomatología que, como vos decís, ¿no? Es mejor llamarla más fenómenos que llaman la atención y que nos dicen que hay algo de un malestar en el sujeto que necesita tramitar. Bueno, sin necesidad de hacer trauma, pero en aquellos que sí se producía trauma y donde veíamos las coordenadas de lo traumático, cómo guiarse para trabajar en la clínica con 3 coordenadas, que en realidad no son ningún descubrimiento, pero las sistematizamos con el grupo con el que estábamos trabajando en su momento, este tema, porque todo es siempre producto de ciertas casualidades. Yo entré a este tema medio de la mano de alguien que empezó a hablar de ciertos pacientes que le llegaban del Hospital Castex, de la zona, con trastornos dermatológicos gravísimos que no remitían al tratamiento médico y que se los derivaban a un colega para que hiciera algo con ellos, porque ya los psicólogos y los médicos no sabían qué hacer.
Y la casualidad también, este colega que me comenta, se encontró con los tres, tenían antecedentes familiares y no familiares, ¿no? Porque algunos eran amigos, de suicidio, de personas que ya habían llegado al suicidio. Dijo, acá hay algo, ¿no? Una caja de Pandora que hay que abrir y decir de dónde sale este mal. Y entonces se empezó a interrogar, leímos muchísimo ahí entre 2001 y 2002, y obviamente establecimos y fuimos armando entre los dos coordenadas que derivaron por lo menos en un escrito, donde yo obviamente doy reconocimiento, él se fue para otro lado, no todo el mundo puede seguir sosteniendo, es un tema muy difícil y lo veo a lo largo de estos 20 y pico de años, cuántas personas han quedado en el camino. Diría que hay un 20%, 15% de los que sí persisten en esto de no es durísimo trabajar con el tema del suicidio. Yo diría que además, si uno se forma, es una de las cuestiones más gratificantes. A veces me siento, esto lo pienso ahora, ¿no? Me siento como aquellos que escuchábamos de cuidados paliativos, tanta gente, tantos colegas tan dedicados, ¿no? A cuestiones oncológicas, cuidados paliativos, HIV, todo lo que leímos creo que nos quedó como sedimento, de que no es una cuestión más o menos difícil que otros problemas. Cuando uno está implicado en una cuestión, así como trabajar en ámbitos penales, la cuestión de otro orden, de los que fueran, de los que podríamos decir más difíciles para trabajar, este es uno, y por eso mucha gente no quiere trabajar, deriva enseguida, recibe un paciente y lo deriva, y no se forma, no le queda un interrogante, porque yo no digo que no haya que derivar, está bien derivar cuando uno no se siente preparado para algo, pero no deja una estela de, bueno, me formo en esto, por lo menos para tener las bases mínimas para estar situado frente a un paciente con cierto sufrimiento significativo y saber cuáles son las mínimas coordenadas. Entonces establecimos coordenadas a trabajo a largo plazo, obviamente, a tramitación de lo traumático, que se guiaban en ejes que ya Schleiman en su momento había deslizado, en relación a que es insistente la pregunta por el porqué, el suicidio, así como aquellos que están en intento de suicidio, de lesión suicida, se preguntan por la vida y la muerte, ¿no? O sea, hay cuestiones que tienen que ver con el orden del enigma, de las preguntas por el porqué, de lo que fuera, en el caso del suicidio, de los suicidas, una cosa insistente, no nombran la palabra suicidio, no nombran por el nombre del suicida, queda ahí replegado en un baúl de los secretos y no se habla del tema, generaciones donde tal no se toca el tema de determinada persona porque justamente si no hay que hablar del tema. Entonces quedan estancados en una especie de burbuja que ya sabemos que pasa con otras cuestiones, abuso sexual, muchas cuestiones. Esta mañana estaba dando una clase sobre eso, a gente de Brasil, y entonces lo que se decía, bueno, ¿qué se hace en el caso de abusos que se reiteran incluso en las familias, donde hijas de mujeres abusadas repiten la situación de abuso? Y entonces yo decía, me hacía un interrogante que en realidad todos lo tenemos que hacer, que es, pienso que tenemos que hacer, que es las madres que fueron abusadas, cómo tramitan, en todo caso, en el mejor de los casos, con sus hijas, alguna posición subjetiva que no sea la de los hombres tienen derecho a mi cuerpo por completo, pero cómo tramitan en sus hijos varones el que los hombres no tienen derecho al cuerpo de una mujer. Porque se cuida de las hijas para que no repitan en todo caso el síntoma, pero no nos cuidamos de tramitar, cuando sabemos que son pacientes abusadas, tienen hijos varones, de recibir un encuentro, uno a veces, que hace viraje en la cuestión sin necesidad de romper un encuadre de quién es el paciente, pero de estas mujeres que obviamente de forma inconsciente transmiten esta cuestión de la disposición de los cuerpos. No es azaroso con el tema del suicidio, porque sabemos que el 50 o más % de los abusos sexuales
tienen algún formato de ideación, intento o suicidios consumados en muchos casos. De hecho, hay mucha literatura al respecto en ese tema. Así que no me voy a deslizar. Entonces, deslizamos esas coordenadas que nos parecían trabajar, que era enigma, legado y participación, que es las preguntas por qué, las derivaciones, lo que se cree a partir de un acto determinado, suicidio, abuso o el que fuera, que alguien tiene un destino específico, inamovible. Eso lo hacemos vacilar en la consulta. Y la participación, la bibliografía americana lo pone como las 1001 versiones de la culpa, y ahí ponerle el término participación era hacer un viraje importante en la posición subjetiva, fue romper también, no llamarlos más sobrevivientes, llamarlos afectados, porque si alguien es sobreviviente no deja de ser sobreviviente, es una designación fija del ser. En cambio, si es afectado es una cualidad del ser y puede cambiar. Entonces, así como miramos en eso, en el tema de participación también, y la participación es una parte de la responsabilidad. Entonces, las preguntas sobre cuál fue tu parte en esta situación difícil que te ha acontecido. En algunos casos será suicidio, en otras será otro, ¿no? ¿Cuál fue tu parte? Y solo, en todo caso, tramitar o ayudar a que el paciente tramite algo desde su participación. Eso ayuda mucho a los grupos familiares, cuando sobre todo hay entrevistas en grupos familiares, que cada uno pueda decir cuál fue su parte. Porque entonces se da cuenta que hay una multiplicidad de saberes y no hay un saber unívoco que muchas veces se intenta y insistentemente se busca. ¿Quién fue el responsable? O si las instituciones somos los responsables, o si los psicólogos o el psiquiatra que va a ser. Bueno, esa tendencia a unificar, ¿no? Eso es algo que no va a ceder, es creo universal, porque calma, el ser humano calma, pero una respuesta unívoca, una sola. Entonces, colaborar para que no haya una respuesta única, sino que haya respuestas, que cada uno se dé su respuesta sobre cualquier tema, que a su vez se autorice a que su propio crecimiento individual, el tiempo que pasa en la tramitación a través de un análisis personal, un tratamiento, el que fuera, a veces en estos grupos psicodrama, para mí, que no lo hacían talleres de resolución de conflictos con adolescentes, eran excelentes, como los chicos, sin hablar de suicidio, porque querían que vaya a hablar alguien de suicidio y decían, no, vamos a hablar sobre conflicto, ¿no? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Entonces ahí salía mucho más fácil el tema sobre la diversidad de posiciones frente a los conflictos. Entonces la diversidad de posiciones frente a la vida, frente al malestar extremo, porque alguien puede pensar en que la muerte es realmente una solución, sí puede pensar que es un alivio, bueno, todas cosas que ya sabemos, que en general aquel que está bordeando las cuestiones de la muerte las vive como un alivio a la cuestión y como un anulamiento del problema, sin dimensionar o ya perdiendo la dimensión que al principio tenía de las consecuencias catastróficas, diría que tiene para todos, y no se sabe para sí, porque nadie puede venir a contar de que se fue al infierno, no sé qué. ¿No? Digo, ¿quién tiene el saber sobre qué nos pasa? A ver si vamos a estar más preocupados. Muy hasta gracioso, ¿no? Irónico, cuando alguien le pregunta, ¿usted cree que después de muerto no va a sufrir? Y es muy interesante ver cómo las personas empiezan a cambiar su manera de pensar, porque claro, ¿quién tiene asegurado qué pasa? Entonces, como no tenemos asegurado, salvo aquellos que tengan cierta certeza medio psicótica sobre el tema, que será la respuesta única, es más fácil entrarle, digamos, en la clínica al trabajo de pensar cuáles son realmente los alivios, no el alivio único, los alivios que puede haber en cada sujeto que está en ese entorno, al sujeto mismo, cuáles son los cambios necesarios para que se procese un problema, y entonces no dejar estancado en que el problema es que tiene ideación suicida, que tiene intento de suicidio, que tiene, o que es un grupo familiar o un amigo de alguien que se suicidó. El problema es ese, el amigo que se suicidó. El problema es más amplio. Entonces, por un lado, puede angustiar, que el problema es más diverso, pero por otro lado deja más salidas y deja más posibilidad de recurso a pensar sobre
algunas respuestas, no millones, algunas respuestas que los sujetos en malestar puedan darse en relación a cómo resolver la adversidad. Y ahí sí entro. La adversidad en el mundo que vivimos va a ser, es y es muchísima. La fantasía del aniquilamiento mundial está como en los tiempos de la Guerra Fría. Esa sensación donde, ¿para qué vivimos? Si todos vamos cortamente a morir y en situaciones muy difíciles, no quiero ni pensar en otros países, cómo viven los adolescentes esa inminencia de lo catastrófico. Entonces, con las redes sociales me parece que eso se multiplica y no me extrañaría que muchos de los juegos que hacen los chicos es para anular ese malestar de la incertidumbre, de cualquier momento cae otra vez la bomba atómica, una tercera y salimos todos volando. Entonces, el nivel de incertidumbre actual y futuro, ahí vuelvo a lo precautorio, va a ser, es y va a ser mucho. Si podemos atravesar con el paciente o con los grupos humanos, cuando estamos acercándonos, el no anular la incertidumbre que se genera, sino encontrar un camino a la incertidumbre para establecer algunas coordenadas de certeza donde el sujeto o un grupo se apoya para tener algo que pueda ayudarlo a la salud mental y a la vida, ya establecemos una coordenada diferente y seguro, estoy muy confiada, porque lo he visto tantas veces, cuánto un paciente puede decir, no, entonces no opto por esto, no opto por lo que decía, si puedo establecerme en alguna coordenada donde algo de la salida resolutoria, no la solución, sino la resolución, y la diversidad de opciones está presente. Si alguien tiene diversidad de opciones para resolver un problema, es muy raro que opte por soluciones tajantes. Estamos viendo un mundo que está más del lado de me mato o mato a alguien, y si trabajamos sobre el sustrato que eso tiene, tal vez deslicemos algunas cosas que tengan más que ver con la vida. Me encantó lo que compartiste, Diana. Me quedo pensando mucho en esto de cómo un libro que tiene de otro lado una ayuda como analistas a identificar el desvalimiento y trabajar en la reparación. Yo les quiero contar algo. Yo soy bibliotecario psicoanalítico van a ser 28 años. En el año, no sé, 2002 más o menos, apareció un libro en Biblioteca Nueva, su editorial española, de Egle y Montse Laufer, que era el adolescente suicida. Ese libro era el único libro que existía sobre la temática. A esto voy, con lo que les quiero contar. Esto que nosotros tenemos el lujo de tener a Diana, a Liliana acá, profesionales formadas en esto, que brindan, que tienen libros, hay más libros, incluso de Grama también hay otro libro de adolescente suicida, que hay material, que hay información, que hay profesionales que han hecho un camino en la formación. Yo creo que es un lujo que tenemos que valorar, que ver en este interdiálogo, que bueno, que podemos hoy en este momento tienen a las dos para matar las preguntas también, así que acá tenemos todo. Pero no, quiero rescatar esto, que algo que no existía y que bueno, que está, los libros son el diálogo que cada uno de ustedes puede tener directamente con las autoras. Entonces, para repensar, para poder hacer ese camino que Diana habla de poder repreguntarse. A mí me importa mucho siempre esto. Yo soy bibliotecario y hablo con los analistas que ayudan al sufrimiento de las personas. Entonces me parece importantísimo. Esto es un flagelo que estamos viviendo y también, como ya dice, es matarse a sí mismo o matar a otros. Y me parece que es algo que está pasando demasiado, por desgracia. Bueno, quiero dar la palabra a nuestra tercera, que es Mónica Fernández, directora de la salud mental de la Causa de Auxilio de Ramos Mejía, ONG sin fines de lucro.
Por favor, Mónica. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cuando era chiquita, mis viejos, hace mucho, me enseñaron que había que ser agradecida, no por un pan completo, hasta por una rodaja. Así que les agradecemos que están sentados acá. Le agradezco a Diego, a Mercedes, a Laura. Les agradezco a estas dos colegas, ¿sí? El trabajo que tienen, lo que han, las horas que han dedicado con estas temáticas que preocupan tanto. No está mi CV, dije no, solo directora de salud mental de la Casa de Auxilio. Hay mucha confianza detrás de ese nombramiento de las autoridades de CAR a una psicóloga, ¿no? ¿Cierto? Mucha confianza. Y más ahora, ¿no? Que tenemos nuevamente la ley vapuleada. Entonces, el reconocimiento de la comisión de la Casa de Auxilio, el reconocimiento de mis colegas Mercedes, Laura, Cecilia. A mí me alcanza para decirles, estamos trabajando y contarles y pedir ayuda, porque vine para eso, para lo que estamos haciendo en Cano. La Casa de Auxilio, les cuento brevemente, tiene 107 años de existencia. Fue la primera institución que hubo en la zona en salud. La administran vecinos, una comisión que no recibe ningún subsidio, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Solo el trabajo de particulares en la comisión que no tienen ningún reconocimiento. Con la pandemia me convocan a ayudar un poco porque se habían quedado sin los psicólogos que trabajaban, y desde ahí estamos trabajando en este espacio con, en este momento, 30 psicólogos. 30 psicólogos que en promedio pueden atender de 5 a 10 o 12 pacientes. Estamos con alrededor de 200 pacientes en este momento. Con el riesgo de que alguien se levante y me diga algo, la clínica solamente no alcanza para esto, ¿verdad? Hemos tenido directores de colegio de la zona, de Ramos Mejía, que está en La Matanza, colegios privados pidiendo colaboración por el último primer día de clase. A ver cómo manejaban esa atención. Esto ocurrió el año pasado, ocurrió este año. Después de 3 años y medio, 4 años de armar estos consultorios, decidimos empezar a trabajar con la comunidad la construcción de la salud mental. Los profesionales solos no podemos construir salud mental, nos excede. Necesitamos los clubes. No dije los colegios, ¿vieron? Los clubes, la sociedad de fomento, los colegios, ¿sí? Necesitamos todos construir salud mental. No vamos a perder nuestra jerarquía profesional, le hablo a mis colegas psicólogos, no la vamos a perder, ¿sí? Porque nosotros tenemos que orientar, leer y hacer lo que hacen las chicas, escribir. El año pasado hicimos la segunda jornada, que fue construyendo salud mental con la comunidad. Muchos colegas
de la Casa de Auxilio, no tantos, pero algunos están hoy acá, y saben que es así, trabajaron haciendo pequeños encuentros con distintas temáticas dentro de la jornada, pero no una jornada para hablar de salud mental, psicoanálisis o línea sistémica o conductismo, hablábamos con la comunidad de distintas temáticas, ¿sí? De psicopatología, de sexualidad infantil, de niños y pantallas, de dificultades para el aprendizaje, con adultos, con gente de la comunidad. Fueron encuentros. Recientemente comenzamos con talleres de 6 a 4 encuentros. Y ya estamos preparando, esto para lo cual voy a preguntar, intervenciones en estas instituciones. Porque cuando largamos a rodar una idea, hay mucha carencia, ¿no? Hay mucha carencia. Se necesita y acompañamiento, Diana. Seguimiento. Los docentes no pueden estar solos. Si puedo decir algo, Sí. es insistente cuando me pasa cuando voy, puedo dar fe porque voy a los colegios, 200 docentes muy implicados en la capacitación y coordinando con los referentes, psicólogos que trabajan en los colegios, digo, hagamos un seguimiento, por lo menos a 6 meses. Yo les diría que no encontré un colegio en los últimos, por lo menos 8 o 10 años, que realmente me dijera 1 o 2 años después, cuando me convocan de vuelta para otra intervención o capacitación, que hicieron un seguimiento de aquel entonces. Se evita el seguimiento y es algo que tenemos que preparar para no ceder en eso, que tenemos que estar ahí al seguimiento, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al seguimiento del grupo, del movimiento. Preparar intervenciones en esto es complicado, porque resulta que dentro de los colegios hay psicólogos. No vamos a pisar el camino, no vamos a decir que sabemos más, que podemos hacer más, sino que queremos trabajar juntos. Se trata de trabajar juntos. El psicólogo termina siendo en una institución, estaba pensando, ¿saben en quién? Acá me vendí. En Blecher. El psicólogo institucional y educacional. ¿Qué pasa? Termina siendo Blecher para los jóvenes, si no lo leyeron. Decía se sigue que leyendo en la facultad hoy. ¿se sigue leyendo? Sí, todo. Bueno, a ver, si estamos dentro de la institución, cuesta mucho hacer intervenciones en salud mental. Entonces, tenemos que trabajar con ese colega para poder ver aquello que quizás no es que no vio, no, lo contaminó. Preparar intervenciones dentro de la institución, estoy convencida que no es un tema de tiempo, es un tema de gestión, de trabajar en gestión. La gestión es lo que nos urge en salud mental en este tiempo. Prepararnos para esto. La vez anterior acá estaba Grigori y yo soy su primera egresada de la diplomatura en salud mental, en gestión de salud mental. ¿Sí? La primera que se hizo, hoy le dicen híbrido, ¿sí? Nosotros estábamos sentados con usted, acá hay una filmadora que mandaba, no sé cómo era el sistema, pero fue hace muchos años. El psicólogo, debemos formarnos en gestión de salud mental, ¿sí? Porque es un camino que nos ayuda muchísimo en la intervención. No estoy diciendo que la clínica no, por favor. ¿Sí? Amo la clínica, sí, pero se trata
de las dos cuestiones y seguramente de muchas más. Dicho esto, no sean egoístas, propongan intervención. Sí, yo tengo el taller de resolución de conflictos y descubrimiento personal que viene a lo hice durante 4 o 5 años. Estoy agotada acá, testigo de la cantidad de cosas en las que me meto, pero cada vez que puedo transmito eso y bueno, espero. Novedú, que ahora me va a restar también, porque sale un libro de Novedú, que esperemos que bueno, en la Feria del Libro llegamos. Voy a tramitar, no digan nada, a ver si hacen una preventa con descuento, porque ya para Neuquén me autorizó, me dice, vamos a hacer voy a Neuquén en 2 semanas, porque en junio de los Andes está muy mal la cuestión, y dice, no llegamos con el libro, pero les vamos a hacer una preventa con un descuento significativo, después le vamos a destacar los libros, así que voy a insistir para nada, para que el Morón haga lo mismo. El libro tiene un modelo de relevamiento psíquico integral que no solo desliza coordenadas en un lenguaje muy simple para detectar elementos, digamos, de la subjetividad que tienen que ver con factores del desvalimiento y también relevar los factores protectores. Bueno, yo lo llamé RPI para nada. Está en el libro de suicidio de autolesiones, dije alguna vez lo voy a escribir, salió ahí. Bueno, ahora sale Novedú, por suerte Daniel se solidarizó y es muy probable que el taller de resolución lo saque como un libro más chiquito sobre cómo trabajar en lo educativo y fuera de lo educativo, en todo lo que significa club de barrio, como decía Diego, Barrio Nuevo hace un montón. El tema de trabajar con club de barrio que Lo estamos haciendo, bueno, estamos haciendo claro. desde el capítulo de bienestar psicofísico. Yo estoy como presidenta del capítulo de salud mental, actividad física y deporte de APSA. Se empezó a hacer desde ahí. APSA saben que es la Asociación de Psiquiatras. Y después, con gente del capítulo de APSA, se creó el capítulo de bienestar psicofísico en la SM, del cual yo soy vicepresidenta. Por eso digo, a veces quiero salir de mi lugar infanto-juvenil, pero y abocarme al deporte, porque es la otra instancia en donde se puede hacer mucho, pero no desde los clubes grandes, desde los clubes de barrio. Y estuvimos haciendo encuentros con charlas TED muy cortitos así, en donde convocamos gente. Lo que pasa es que en su momento como que cuesta mover a la gente. Cuesta primero llegar al club y hacer como un mini contrato, convenio, como para usufructuar del espacio que nos brinda y de la gente que concurre a ese club. Pero de a poquito se van haciendo cosas, como por ejemplo yo también, mi área de intervención es Santa Fe y Mendoza. Y ahora en breve tengo, porque yo trabajo a través de supervisiones, tengo también, como hicimos el año pasado en San Rafael, esto de los docentes. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a los docentes. Es muy difícil y creo que no coordinan los equipos de orientación escolar. Porque yo lo veo cuando me llaman y hablan conmigo. ¿Por qué no se trabaja en vez de hablar conmigo directo con los docentes? Claro, en vez de con el pibe, trabajar con los docentes y darle pautas. Pero es como que es como agregarle un sobrecargo, una sobrecarga a la psicóloga, a la psicopedagoga del EOE y al docente también. La propuesta nuestra es trabajar con esas dos aristas, ¿sí? Ver con el personal auxiliar, ¿sí? En qué lugar uno puede quedar. ¿Sabes? Uno puede quedar fuera de la institución. Hablen con el micrófono. Había un antecedente en la Villa 1114. Mi amigo Rocco, Jorge Rocco, el que es un conocido publicitario, que es el psiquiatra de Pagani, de todos los jugadores de fútbol y todo eso, porque sí, el capítulo de salud mental, actividad física y deporte tiene genios de la salud mental y la actividad física, por más que no sea de la SM y de APSA. Y hubo todo un movimiento que se hizo en los barrios, que tuvo amplia repercusión, sacando a los chicos del consumo, sacando a los chicos...
No, no está publicada, no, porque era más porque es sistémico. Es más del orden de lo clínico, hay gente que es más clínica y no escribe. Y hay gente que es clínica y escribe. Bueno, claro, pero no es ni malo ni bueno. Me parece muy importante eso, lo que contás, me parece importantísimo. También a todos se lo digo, sus experiencias, sus cosas o lo que sea. Lo importante que es escribir, que es publicar, porque tiene que ver con la transmisión y con poder ayudar a otros. El libro que va a sacar Diana ahora, particularmente con esos ejes, esas cosas, bueno, son una guía muy importante de orientación. Estamos creo que pasados en tiempo. No sé si hay tiempo para alguna pregunta que quieran hacer. Una pregunta era por ahí comentar, somos nosotras de equipo de orientación. Y yo también estoy en el equipo distrital de acá de Morón. Y hay un programa que se llama, que es Interministerial de Salud y Educación, la construcción de una mirada de cuidado de situaciones de padecimiento subjetivo para estudiantes y, bueno, iba a decir el femenino y masculino para estudiantes. Se está tratando de trabajar de manera, digamos, con salud, de manera articulada, desde los equipos de orientación. Estamos siendo capacitados, venimos siendo capacitados en La Plata como equipos de orientación escolar, transmitiendo también a los docentes ciertas herramientas, generando espacios con algunos grupos por ahí que nosotros consideramos que necesitan esta escucha. Pero bueno, se nos terminan como agotando las herramientas. Yo soy trabajadora social, por ejemplo, mi compañera que también está en equipo psicopedagoga, no es que hay psicólogos en todas las escuelas, porque el cargo lo pueden cubrir personas de otras profesiones, de otras carreras, de educación, ¿no? Ciencia de la educación. ¿Es Dirección General de Escuelas? En fin, sí. Ahora tuvimos las situaciones lamentables de pérdida de estudiantes, anoche hubo otra, ayer hubo otra, también la de Maitena de Merlo. Y bueno, la verdad que es real que se toma para el docente que se mueve como un profe por distintas instituciones, tener algo de esto de la mirada de cuidado y la conexión con los estudiantes, de detectar situaciones, como a veces se toma como una sobrecarga, porque es real que hay muchos aspectos que se están tomando. Nosotros tenemos distintos ejes, la ESI, la orientación para la educación del trabajo, la educación ambiental, la salud mental. Es buenísimo todo este panorama integral y mirada, pero es muy difícil de llevar adelante cuando también se quiere trabajar con los contenidos pedagógicos que hacen también a la construcción de ese estudiante ciudadano y para el futuro, ¿no? Es esto lo que pasa en las escuelas. ¿Cómo es tu nombre? Silvina Barrientos. Silvina, sucede a mi humilde entender, yo también soy trabajadora social, entonces estuve en la escuela muchos años. A mi humilde entender, el tema es la época. El tema es aquello que quedó por fuera y quizás no estuvimos atentas. El señor y la señora. ¿Sí? Google e IA. Esto invadió. No estuvimos atentos. Por ahí nos podemos acercar. ¿Sí? Pero no nosotros, los psicólogos, los docentes, los padres. Y me refiero a la 13298, la Ley de Vulnerabilidad del Niño. Somos corresponsables. Sí, lo que pasó estos días, que preferiría no nombrarlo, ¿sí? Pero sé que existe, ¿sí? Y sé que pasó. Hay corresponsabilidades. Pero no es mía que soy psicóloga, de auxiliar de la escuela, no, de todos, del vecino, que escuchó llorar, ¿cierto? De todos. Entonces, entiendo lo que planteas, pero esto no supera. La inteligencia artificial no supera. Los chicos no saben manejarla en el sentido que esperamos, la manejan mejor que nosotros, pero en el sentido que se espera.
¿sí? Esa virtualidad es me sale así, un yo plano, ¿sí? Ahí, donde me reflejo y escucho lo que quiero escuchar. Los que estuvieron en la mesa anterior, no sé si hay César Asaki. Sí, esta sorpresa de que respondía cosas a la pregunta, claro, respondía aquello de lo que le estuve hablando, aquellas palabras que busqué en Google, aquellos mensajes que mandé, eso en el crío pasa lo mismo. Entonces, estamos todos en esta lucha, no es que sobrepasa. Sí, por eso digo como que se ha venido como quedando ortodoxo esto de hasta dónde se está implicando la escuela, porque en la escuela estamos atrás de la zanahoria tratando de estar al día con la situación. Pero somos un montón los que tenemos que mirar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, o sea, somos un montón. Nos está superando a todos, o sea, a partir de estos últimos hechos estamos todos haciéndonos preguntas, en lo personal también, y desde la escuela es como que atajamos penales todo el día, y se nos pone siempre en el centro de todo, porque por la justicia no se nos pone tanto en el centro, ¿no? De la crítica. Vos pensás que mi problema, como trabajadora social en el 85, era ir a llevar no CUSID a las casas, ¿sí? Mirá el tuyo, mirá la diferencia. Totalmente. A ver, es muy importante lo que traes acá y me parece importantísimo que esté este espacio y que estén todas estas personas ahora, porque es tomar esa responsabilidad, es no mirar para otro lado particularmente. Yo me quedo con otra cosa también que quiero compartir, que hablé que estuve en la primera mesa con Marcelo Cao, él como psicoanalista especialista en adolescentes. Él hablaba de, bueno, se le preguntó esta cuestión de la IA y todo lo que pasaba o lo que sea. Yo terminó la disertación y yo le hice una pregunta personal a él, que no me animé a hacérsela delante de todos. Yo le pregunté, le dije, ¿cómo cambió para vos en el consultorio un chico que vos lo veías, un adolescente? Él es un analista de más de 30 años que le dediqué a un adolescente, que de una semana a la otra tenía el tiempo de pensar o de elaborar o de, qué sé yo, traer un pensamiento y que vos le podías responder a la siguiente sesión. Él decía que, por ejemplo, compartía que el adolescente hoy por hoy le preguntaba a la IA y la IA le decía otra cosa completamente distinta. Pero lo que me dijo también es, uno no puede demonizar la IA, sino uno tiene que ponerse a esa IA y tomar lo que trae eso. Y él me decía, de la misma forma que el chico antes interaccionaba, le hablaba su problema con un amigo, con los padres o lo que sea, hoy lo habla con la IA. Y lo trae, pero vuelve al consultorio y lo trae y el analista tiene que poder intervenir y trabajar con eso, con esa otra interlocución y poder ordenar ahí. Entonces, claro, no combatirla, sino el ir al lado, bueno, pudiendo poner palabra a esto. Ese es el tema. Lo que pasa es que la cuestión de la IA tiene que ver con la inmediatez de la demanda. Eso, claro, porque de una semana a otra como que les queda, el problema les pasa, no sé, yo veo a alguien un viernes, les pasa el lunes y tiene que esperar hasta el viernes. Podría llamar, porque ellos tienen accesibilidad a llamarme. Y sin embargo acuden al IA porque es lo que tienen para satisfacer la demanda ya. Pero lo traen, se puede trabajar tal cual. Sí, complementario a eso, estos temas de que tal vez quienes atendemos adolescentes o padres de adolescentes estamos más preparados para esas entreconsultas, ¿no? Para que haya mensajes por escrito, y a veces el mensaje por escrito es más que una llamada, porque por lo menos en mi práctica me ocurre cotidianamente que los pacientes después refieren: volví a lo que estaba escrito, a leer la conversación que tuvimos, cosa que en una llamada no va a ocurrir, tienen que esperar a volver a ver. Entonces lo leen y eso ha suplido en muchos casos ir a la IA. Dicen, volví a leer nuestro chat de
4 o 5 comentarios. Y me quedé con tal palabra que dijiste, no sé qué, bueno, ya era otra, me quedé con eso. Y eso hace algún modo de sostén transitorio hasta la siguiente consulta. Ni hace falta decir que lo hablamos de la siguiente consulta. Dicen, yo ya está, ¿no? El paciente te dice, ya está, Perdón, voy a ser un poco narcisista, pero realmente hay un antecedente de eso que yo empecé a trabajar en el 2001, no había WhatsApp, había Fotolog. Trabajaba con Fotolog y todo esto quedaba colgado y el paciente lo iba elaborando. Y lo traía y lo iba leyendo y eran temáticas muy particulares que no sé por qué se repetían durante el transcurso de la semana en diversos pacientes. Y trabajar esas cuestiones que quedaban fuera del ámbito terapéutico. Yo acuerdo con lo del WhatsApp, yo muchas veces le digo, escríbeme, que aunque yo no esté disponible porque estoy durmiendo o lo que sea, después lo leo en contexto. O cuando escriben y me escriben choclos. Pero ya es un acto terapéutico. Y aparte es un acto terapéutico. Claro, un acto terapéutico. Y de intermediación, volvemos a Winnicott. Como un espacio transicional. Yo lo que Fotolog como un espacio de transición. Claro, porque eso transitorio también va a simbolizar eso transicional. Y es cierto que en esta época, con todo el vértigo y el ya, incluso los adultos, no solo los adolescentes y niños, niñas en constitución, es cierto que queda una idea a veces vulnerada de lo que es la palabra como camino, como puente, como rescate también ante los eventos disruptivos, como recurso. Bueno, gente, si no podemos vencerlo, nos seguimos. Me parece que la rivalidad justamente no nos ayuda, ¿no? Complementa una cuestión demasiado infantil. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo todo lo que han compartido. Así que bueno, muchísimas gracias.